el mundo existe un sinfín de problemas físicos, cuyos cuidados y tratamientos dependen en demasía de nosotros mismos. Sin embargo, también existen aquellos problemas físicos que no podemos controlar, y entre ellos se encuentra la hernia de disco, la cual hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos que se encuentran entre los huesos que se apilan para formar la columna vertebral. Y aunque el núcleo está contenido por una cubierta mucho más resistente y elástica, aún puede haber demasiadas complicaciones. Pero para conocer un poco más acerca de este grave y molesto problema que afecta a un gran número de personas en todo el mundo y de varias edades, demos paso al neurocirujano, el Dr. Vicente Partida, quien con su amplia expertise nos guiará por el cuidado y remedio de esta misma. Para Giros Guadalajara, Aldo C. Efectivamente, muchos de los adultos de repente tenemos molestias de espalda y una de las razones principales pues es este mal que es la hernia de disco, pero vamos a hablar con el doctor Vicente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer. Buen día. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, Carla. Oye, Gracias. Vicente, definamos primero qué es la hernia de disco para ir adentrándonos, porque a lo mejor mucha gente trae ese problema y no sabe. Claro que sí. Bueno, una hernia de disco es una lesión que se hace en el sistema de amortiguación de la columna vertebral, es decir, la columna vertebral son varios cuerpos vertebrales, son alrededor de 31, 32 cuerpos vertebrales a lo largo de toda la columna, desde la base del cráneo hasta la región sacra, coxigia, y existe entre dos cuerpos vertebrales, existe un cojín que está formado por un anillo fibroso y por un núcleo pulposo. El núcleo pulposo, voy a tomar aquí y voy a poner un poquito hacia la cámara. Sí, a ver, vamos a mostrar esto. Aquí a esta cámara, mira ahí. Sí. Ahí está bien, doctor. Sí, a ver. ¿Cómo dinos, está? Entonces, aquí estamos viendo, podemos ver aquí el anillo fibroso, que es lo más externo, y el núcleo pulposo, en este caso está con una hernia de disco, lo rojo es el núcleo pulposo. En realidad la carga del cuerpo la soporta el núcleo pulposo, el 80% de la carga. Y en la parte posterior de las vértebras vemos las articulaciones de las vértebras. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una hernia de disco? ¿Qué se rompe? Se rompe precisamente este anillo fibroso y permite la salida del contenido o del núcleo pulposo que va a comprimir directamente los nervios y va a provocar dolor y puede provocar debilidad. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cómo se dan ese tipo de lesiones? Generalmente tiene que ver con malos hábitos, con lesiones cotidianas, y aparte de que con lesiones cotidianas, también tiene que ver con falta de ejercicio, con sedentarismo extremo, ¿sí? Que poco a poco van debilitando los tejidos y permiten que se rompa precisamente este anillo que es muy resistente y salga el disco hacia la parte posterior para presionar los nervios y provocar dolor. ¿El disco viene siendo un líquido? El disco son dos cosas, es el anillo fibroso, que es duro, que digamos que es como el envase, y el contenido que es el núcleo pulposo, que es esto rojo que estamos viendo, que esto es precisamente el que da el poder de amortiguación. Esto es una gelatina, es como la gelatina, un poquito más densa que una gelatina normal, y es el que permite amortiguar precisamente y soportar la carga de trabajo. Algo que es importante en relación a esta hernia de disco es que cuando nosotros estamos acostados, si nosotros pusiéramos así este modelo acostado, cada centímetro cúbico de disco carga aproximadamente en una persona de 70 kilos como alrededor de 17 kilogramos en promedio. Si nosotros nos paramos, esa carga se va a 100 kilogramos, pero si nosotros nos sentamos, esa carga se va a 170 kilogramos. Es decir, ¿cuál es la peor posición para una persona? Estar sentada. Falta de ejercicio, pérdida de elasticidad en los tejidos, y trae como consecuencia la ruptura del anillo fibroso y la hernia de disco. Por eso se presenta tanto este tema cuando una persona trabaja, por ejemplo, un chofer, ¿no? Que está tantas horas sentado y que aparte hay movimiento. Quiero pensar que son personas que suelen padecer mucho una hernia de disco. Es correcto, es correcto. Las hernias de disco son producto de la actividad cotidiana,
que poco a poco va desgastando y permite que el tejido se dañe y luego se rompa y se produzca la hernia de disco. Es más frecuente en personas jóvenes que tienen poca actividad física y mucho tiempo sentado, ¿sí? En los adultos más grandes es más frecuente, puede haber hernia de disco, pero aparte va a haber degeneración discal y cambios óseos en la columna vertebral, pero en los jóvenes es más frecuente por sedentarismo o por esfuerzos mal orientados, es decir, también, siempre yo les explico que hay dos formas de dañarse los discos intervertebrales. Uno es por falta de ejercicio y sedentarismo, y la otra es por exceso de ejercicio y falta de fuerza en el abdomen para poder soportar la carga de trabajo que le estamos imprimiendo al cuerpo. Oye, eso suena bastante fuerte, la hernia de disco, y suponemos que este es un tema, pues al hablar de columna es algo muy delicado. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Es cirugía definitiva? Bueno, el tratamiento generalmente de las hernias de disco más va orientado inicialmente a medidas conservadoras, es decir, hay que dar analgésicos. Reposo no es absolutamente necesario, a lo mejor 1 o 2 días de reposo para que pase la etapa aguda del dolor y poco a poco asumir la actividad cotidiana e iniciar un proceso de rehabilitación. Habitualmente yo les digo que es mejor que hagan la rehabilitación en su propia casa, porque cuando las personas están tienen necesidad de ir a un centro de rehabilitación. En Guadalajara hay mucho problema de tráfico ya. Entonces, nosotros los orientamos con los ejercicios que tienen que hacer para fortalecer el abdomen, para estirar los músculos, para liberar los nervios. Y esa es la primera etapa del tratamiento. Si 3, 4 semanas, 6 semanas después continúa el dolor, entonces el tratamiento ya involucra estudio de diagnóstico y en base al estudio de diagnóstico puede haber diferentes alternativas de tratamiento. Oye, pero entonces quiere decir que primero sí hay tratamiento para tal, pero ¿qué hace ese tratamiento? Bueno, el tratamiento inicial va orientado a dar analgésicos, quizás relajantes musculares, un poco antiinflamatorios y hacer terapia física para fortalecer los músculos, liberar los nervios, es decir... Pero eso no repara... No repara pero bueno, es que hay una cuestión que es bien importante en relación a las cuestiones de salud. El cuerpo humano y de todos los animales, no nomás de los humanos, siempre tiene tendencia a repararse a sí mismo. Si nosotros le damos la oportunidad y le damos las condiciones para que eso suceda, pues en realidad va a suceder. Es decir, en este caso, si hay una pequeña ruptura del anillo fibroso, hay una hernia contenida, es decir, que no se rebasa todavía el límite del anillo fibroso, y le damos fortalecimiento del abdomen, le damos fortalecimiento de los músculos de la espalda, le damos estiramiento de los músculos, vamos a corregir la postura y en unos meses, en unas semanas vamos a estar mejor y puede ser que el tejido se repare. Eso estuvo excelente, Carla. Con eso nos quedamos porque no es tan delicado, más bien es cosa de ir con el especialista para que te guíe. Así es, y te agradecemos muchísimo, doctor, por darse a la tarea de estar presente aquí y pues instruirnos sobre el tema. Síganlo en las redes sociales, ahí aparece el nombre. Muchas gracias, por favor, gracias por la invitación. Gracias, ahora nos vamos a la siguiente pausa y volvemos con mucho más. Gracias. 1, 2